Continuando con las parts of speech o las partes gramaticales, vamos a ver hoy los adjetivos. Los adjetivos son modificadores, es decir, son palabras que modifican a los sustantivos y a los pronombres. Recordando, los sustantivos y los pronombres son los que se refieren a cosas, personas o lugares. Entonces los adjetivos cambian la imagen de las cosas, las personas y los lugares. Los podemos localizar en una oración al hacer preguntas como which one, cuál, how many, cuántos, o how much, cuánto. Los adjetivos nos dan un montón de información. Nos dicen what size, de qué talla, de qué tamaño, what color, red, orange, green, blue. How many, 1, 2, 3, 4. How something feels, cómo se siente algo, frío, caliente, afilado. How a noun looks like, cómo se ve a alguien o algo. Bright, brillante, pretty, hermoso, scary, intimidante. ¿Cómo se comporta? How something sounds loud, for example. How something tastes, cómo sabe algo, juicy, jugoso, sour, amargo, sweet, dulce. How something behaves, cómo se comporta algo, slow, nice. What shape, round, for example, circle, square, triangle. How something smells, stinky, apestoso, fresh. Entonces, vamos a imaginar un auto. ¿Ya tienes la imagen en tu cabeza? Ahora hazlo rojo. Ahora hazlo rápido. Ahora hazlo antiguo. Ahora hazlo verde. Entonces, todas las palabras que vimos aquí son adjetivos. Nos dicen cómo es algo, en este caso, el auto. Red, fast, old fashioned or green. Y dependiendo del adjetivo que usemos, le estamos atribuyendo una característica diferente al sustantivo, en este caso el auto. Un adjetivo contesta las preguntas what kind, de qué tipo, por ejemplo, tenemos aquí muchas casas, the blue house se refiere a esta de aquí. También contesta how many, there are 7 dogs, entonces el adjetivo sería 7. Para encontrar un adjetivo, también hay que localizar el sustantivo. Aquí tenemos 3 ejemplos. 3 happy children played at the park. 3 alegres niños jugaron en el parque. Entonces, el sustantivo es quién hace la acción, en este caso, los niños. Y el adjetivo es lo que está modificando al sustantivo. Niños hay de muchos, pero ¿cuáles niños? Happy, los que estaban felices. En el siguiente ejemplo, the donkey stepped on my large hat. El burro pisó mi gran sombrero. Entonces, ¿quién hizo la acción? El donkey. Entonces, el donkey es el sustantivo. También tenemos otro sustantivo, hat, el sombrero, el objeto del que estamos hablando. ¿Cómo era este objeto? Grande. Entonces, large sería el adjective y noun, el hat. Por último, the child was brave. El niño era valiente. Entonces, lo mismo. Niños tenemos muchos, pero ¿de cuál estamos hablando? Del valiente. Ahora vamos a localizar el sustantivo. We saw the gray elephant at the zoo. El sustantivo es el elefante, quien hace la acción. Y para encontrar al adjetivo nos preguntamos, what word describes the elephant? ¿Qué palabra nos dice cómo es el elefante? Entonces, we saw the gray elephant, es el adjetivo el que está modificando al sustantivo. Vamos a ver los adjetivos descriptivos. Los adjetivos descriptivos son los más comunes y son aquellos que agregan información que recibimos a través de nuestros sentidos.
como la vista, el olfato, el oído, el tacto o el gusto. Todos los modificadores que vimos anteriormente nos muestran interés o preocupación para describir el adjetivo que en el caso del auto era red, fast, old fashioned and green. Todas esas palabras son adjetivos, pero no cualquier adjetivo, son adjetivos descriptivos. También tenemos adjetivos propios o proper adjectives. Estos se derivan o se crean de los sustantivos propios y siempre van en mayúscula. A veces se forman al añadirles un prefijo o sufijo. Vamos a ver cómo. Aquí tenemos ejemplos. Proper noun, tenemos que los sustantivos propios eran aquellos que nombraban personas, países, ciudades. Por ejemplo, aquí tenemos América. Un adjetivo derivado de un proper noun sería American, en este caso la nacionalidad. América, American. América y americano. France, el país. French, la nacionalidad. China, el país. Chinese, la nacionalidad, incluso el idioma. Pennsylvania, el nombre de una ciudad. Y Pennsylvania, la persona originaria de Pensilvania. Entonces estos son adjetivos propios. A veces estos no cambian cuando se convierten en adjetivos. Por ejemplo, President Kennedy was a good leader. El presidente Kennedy fue un buen líder. En esta oración, President Kennedy es una persona, un sustantivo. Es quien hace la acción. Aquí, the Kennedy Library is very large. La librería Kennedy es muy grande. En esta oración, Kennedy no se refiere a una persona, sino está describiendo a la librería. La librería se llama Kennedy, por lo tanto, es un adjetivo. Aquí tengo un montón de adjetivos descriptivos que solemos encontrar cuando estamos describiendo escuelas, que es el caso que nos ocupa. Entonces tenemos good, bueno, popular, popular, great, fantástico, modern, moderno, old, viejo, well equipped, bien equipado, beautiful, hermoso, inspiring, inspirador, ugly, feo. Understaffed es una palabra compuesta que es poco personal o falta de personal. Neglected, que es cuando algo no está bien, en buena condición, que algo está descuidado. Clean, limpio. Dilapidated, arruinada. Overcrowded es una palabra igual compuesta que significa sobrepoblado. Selective, selectivo. Y expensive, costoso. Es importante, ahorita que estamos aprendiendo las parts of the speech, que cada que pasemos por una categoría nos tomemos el tiempo para añadir todas estas palabras a nuestro vocabulario, porque cuando estemos leyendo un texto en inglés, el principal problema siempre va a ser el vocabulario. Entonces ya sabiendo es mucho más fácil hacer la comprensión de textos. Ahora vamos a ver los grados de comparación. Los adjetivos tienen tres formas. La forma positiva, por ejemplo aquí big, que se refiere a la cualidad de un objeto, pero no lo compara, simplemente te dice, en este caso la Big Apple, una manzana grande. Es todo lo que te dice, te podría decir Red Apple, Small Apple, Ugly Apple, Old Apple, y te está dando una característica, te está describiendo a una manzana. Este es como el grado base. Sin embargo, tenemos otros dos. El comparativo, que este nos
nos compara precisamente diferencias entre dos objetos y se forma con el adjetivo base con el sufijo er, que significaría grande y más grande que. La forma superlativa es como el grado máximo. Describe un objeto que se encuentra en el extremo superior o inferior de una cualidad. En este caso, el más grande. Grande, más grande, el más grande. Aquí tengo una tablita que tiene muchos adjetivos y los tenemos en su forma comparativa. Por ejemplo, aquí dice que los adjetivos comparativos se usan para comparar dos objetos. The elephant is bigger than the mouse. El elefante es más grande que el ratón. Para usar los adjetivos comparativos requerimos de esta palabra, than, que nos hace la comparación. Bigger es más grande, pero es más grande que. El elefante es más grande que el ratón. Generalmente siempre que usamos adjetivos comparativos, tenemos que incluir este than. Aquí están las reglas de formación de los comparativos, vamos a verlas. Cuando tenemos adjetivos de una sílaba, estos, para hacer la forma comparativa, les agregamos er seguido de la partícula than. Por ejemplo, big, que significa grande, bigger than, más grande que. Small, pequeño, smaller than, más pequeño que. Nice, agradable, más agradable que, por ejemplo. Para los adjetivos más largos, más grandes, que se forman por dos sílabas, pero que terminan en Y, entonces cambiamos la Y por I latina y le agregamos el sufijo er, de manera que tenemos, por ejemplo, easy, fácil, easier than, más fácil que, busy, ocupado, busier than, más ocupado que, pretty, bonito, prettier than, más bonito que. Y cuando tenemos adjetivos de más de dos sílabas, entonces ya no usamos el er ni el ier, sino les anteponemos la palabra more, que significa más, y seguimos usando than. Por ejemplo, hermoso, beautiful, more beautiful than, más hermoso que. More dangerous than, más peligroso que. More intelligent than, más inteligente que. Entonces, todas estas palabras son adjetivos extremadamente comunes que deben de estar en tu vocabulario. Continuamos. Aquí tengo los adjetivos superlativos. Fíjate, para los comparativos comparábamos dos cosas, el elefante y el ratón. The elephant is bigger than the mouse. Acá ya vamos a hablar de más de tres cosas. Por ejemplo, tengo el ratón, small, pequeño, the elephant, big, grande, y la ballena más grande. Entonces, the blue whale, la ballena azul, is the biggest animal in the world. Es el más grande de todos. Tenemos animales grandes, pero el más grande es la ballena. Entonces, esta sería la forma superlativa del adjetivo. Y al igual que los comparativos, tenemos reglas de escritura. Cuando tenemos adjetivos cortos que terminan, de una sola sílaba, les agregamos el sufijo est y les anteponemos el artículo de. Por ejemplo, big, grande, the biggest, el más grande. Small, pequeño, the smallest, el más pequeño. Nice, agradable, the nicest, el más agradable. Cuando tenemos adjetivos que terminan en Y, la cambiamos por latina y le agregamos est. Igual que acá, le ponemos el artículo de. The easiest, el más fácil.
The busiest, el más ocupado. The prettiest, el más bonito. Cuando tenemos adjetivos de más de 2 sílabas, entonces nos olvidamos de est y de est y le agregamos the most, que significa el más. The most beautiful, el más hermoso. The most dangerous, el más peligroso. The most intelligent, el más inteligente. Entonces, los adjetivos superlativos nos expresan el extremo de la cualidad de la que estamos hablando. También tenemos comparativos y superlativos, son adjetivos irregulares. Los regulares son los que vimos aquí atrás, que siguen un patrón de escritura, ¿no? Tienen reglas. Una sílaba haces esto, una sílaba en Y haces esto otro, 2 sílabas haces esto otro. Cuando hablamos de irregulares, estos no siguen ningún patrón, cambian en cada una de sus formas y aquí es donde se hace muy importante la memorización y la familiarización con estas palabras. Aquí tengo algunos de los más comunes, que seguramente ya hasta te lo sabes. El adjective good, que significa bueno. El comparativo better, mejor que, para comparar precisamente. Y el superlativo best, el mejor. Entonces, bueno, mejor que y el mejor. Bad, que es lo contrario, malo. El comparativo worse, peor que. Y el superlativo worst, el peor. Sin olvidar que estos, los comparativos, necesitan worse than, better than. Y los superlativos, the best, the worst. Entonces, little, poco, less, menos. Y least, el menos. Much, mucho. More, más. Most, el más. Far, lejos. Further or farther, más lejos que. Y furthest and farthest, más lejano que. Estas dos son correctas para hacer el comparativo de far y estas dos son correctas para hacer el superlativo de far. Repito, estos hay que memorizarlos. Aquí te dejo un link para un ejercicio de comparativos. En este mismo link hay varios ejemplos sobre lo mismo. Lo padre de esto es que tiene las respuestas, entonces lo puedes usar para ensayar, para construir vocabulario, pero es muy importante antes de empezar a contestar cualquier ejercicio de estos, hay que trabajar con una base de vocabulario. Pueden ser todos estos que acabamos de ver, los de las tablitas, incluso los que tengo acá en el principio, estos. Adjetivos hay muchísimos, sin embargo, hay unos muy comunes que son indispensables. Estos de esto. Continúo. Bueno, entonces vamos a hacer el primero. Bikes are than cars. Y dice que es un ejercicio de comparativos. Entonces, como voy a hacer comparativos, ya sé que voy a usar el sufijo er. Entonces, las bicicletas baratas que los autos. Entonces, bikes are cheaper than cars. Antes de empezar, hay que aprenderse. Si no tengo alguna duda, la consulto en diccionario. January is than June. Enero es más que junio. Is colder than June. My sister is thinner than my brother. Sue is better at English than me. Sue es mejor en inglés que yo. Hares are faster than tortoises. Las liebres son más rápidas que las tortugas. My shirt is more colorful than hers. Alan's eyes are bigger than Peter's. Los ojos de Alan son más grandes que los de Peter. Mount Everest is higher than K2.
El Monte Everest es más alto que K2. Football is more popular than tennis. El fútbol es más popular que el tenis. Paula's hair is longer than Martha's. El cabello de Paula es más largo que el de Marta. My girlfriend is prettier than Rose. Mi novia es más hermosa que Rose. Elephants are heavier than giraffes. Los elefantes son más pesados que las jirafas. Aquí tengo un ejercicio de superlativo, el mismo procedimiento. Busco los significados de las palabras entre paréntesis que desconozca porque son los adjetivos. Entonces, aquí está el link. Vamos a hacer el primero. The moon is the planet to Earth. Close, cercano. The moon is the closest planet to Earth. La luna es el planeta más cercano a la Tierra. Bueno, no es planeta, es un satélite, pero bueno, estamos en términos de gramática, no de otra cosa. Entonces, Jupiter is the planet in our solar system. Jupiter is the largest. Es el planeta más grande de nuestro sistema solar. Entonces, tomamos captura de pantalla de los ejercicios antes de contestar y luego comparamos nuestras respuestas. Y bueno, esto sería todo por respecto a los adjetivos.